A esta hora de la mañana recibimos en TPA Noticias Matinal a la historietista Teresa Valero. Teresa, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tiene usted ahí el libro, lo tenemos nosotros también. Es una auténtica maravilla, si me lo permite. Pues muchísimas gracias. Siempre hace mucha ilusión saberlo. Bueno, ya lo era la primera, ¿no? Mire, yo ya cuando leí el primero lo pensé, y con este también. Estamos hablando de un libro que es memoria. Bueno, sí, la verdad es que es una de las razones principales que me ha llevado a hacer el libro, ¿no? El intentar rescatar un poco la memoria de cómo eran ciertas cosas que da la sensación que últimamente confundimos mucho o estamos olvidando un poco, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones. Me apetecía mucho poderlo narrar y dejar ahí un poco mi visión de cómo pudo ser todo aquello. Claro, está bien porque la gente tiene que saber que en este libro, que es, yo digo memoria, pero bueno, es también una especie de novela negra, ¿no? Se resuelven crímenes, pero refleja la sociedad española de los años 50 desde muchos ámbitos, ¿no? Esa fue siempre la intención, digamos, las élites franquistas y luego pues otras que desde luego no son élites, ¿no? Pues sí, yo tenía claro que quería hacer una historia de género que hiciera a la gente el libro especialmente atractivo, porque sí que quería tratar temas un poco más delicados, ¿no? Tratar de bucear un poco en la sociedad de la posguerra, de los años 50, en plena dictadura, y hablar de ese contraste entre la gente que vivía muy bien y la gente que no vivía tan bien o que había perdido la guerra, que tenían que mantenerse un poco en silencio, tratar de recuperar sus vidas pero sin poder expresarse, y quería mostrar todas esas facetas, y creía que la novela negra era un poco el vehículo ideal para poder hacerlo. Corrupción, inflación, los primeros conflictos laborales y estudiantiles. Hay un caso real que yo al menos no conocía mucho. No sé si desvelamos algo, yo creo que no, por lo que he podido leer de momento. Especulación urbanística de la hermana de Franco. Bueno, sí, es bastante conocido que ella tenía un especial talento en descubrir propiedades que eran fáciles, que estaban accesibles, ¿no? Para poder quedarse con ellas, y el libro está basado un poco en un caso especial que hubo de un estafador que durante los tiempos de la guerra, los primeros tiempos muy confusos, se metió en el catastro diciendo que tenía un título y tal de ingeniero, que era mentira, y consiguió copiar un plano de unos terrenos que luego sirvió para pedir de forma fraudulenta un préstamo hipotecario ya en los años 50, y que después en los años 60 acabó comprando el apoderado de la hermana de Franco, que normalmente ya digo que estaban muy pendientes de propiedades que podían adquirir fácilmente, y eran unos terrenos que iban a ser expropiados, ¿no? para ampliar la ciudad, que entonces estaba muy tensionada por la inmigración que venía del campo, y al final pues el ayuntamiento tuvo que pagar una indemnización tanto a ella como a los legítimos propietarios de esos terrenos, para evitar un poco el escándalo. Es también un libro, si me lo permite, ideal para cinéfilos, ¿no cree? Pues sí, yo creo que sí. A mí me encanta el cine, me gusta mucho además el cine de los años 50, y el cine español me parece una crónica fabulosa de nuestra historia, ¿no? Y es como un espejo de cómo se vivía entonces, y he querido homenajearlo un poco. Hay muchos guiños, y creo que alguien que además es aficionado al cine un poco clásico puede descubrir ahí muchas referencias. Bueno, no, guiños tiene un montón. Luego le diré alguno que hemos descubierto y que, bueno, tampoco son tan difíciles de descubrir, ¿no? Pero siempre tuvo en mente una segunda parte. Sí. En principio yo empecé a pensarlo como una serie. Lo que pasa es que luego, cuando empezaba con cada libro, la misma documentación y lo fascinante del periodo hacía que
que fuera enorme el trabajo que hay que emprender cada vez, ¿no? Solo de documentación es un trabajo muy, muy grande, y luego además dibujar cada cosa. Cada vez que dibujas una viñeta también tienes que ir a documentar tanto la ropa como el entorno, como los vehículos. Así que al final voy a dejarlo en una trilogía, que creo que es lo mejor. Acabaré en el siguiente ya cerrando un poco todo, todas las líneas que quedan abiertas. Es cierto que cada libro es independiente, se puede leer de manera independiente porque cierra un caso policial, un caso de asesinato, pero el tercero pues cerrará esa intrahistoria de cada personaje, ¿no? Con el que daremos una conclusión, y ya espero pasar a cosas un poquito más ligeras, que me exijan menos trabajo. No, bueno, yo ya digo, voy por la mitad de este, he leído el primero también, y le agradezco que haya hecho la segunda parte, porque yo veía muchas cosas ahí que todavía no acababan de cerrarse, ¿no? Y una de ellas era, y no quiero que me diga nada porque lo tengo pendiente, y se resolverá en el tercero, qué pasará entre León y Paloma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasará? Ah, sí. No diga nada, no diga Pues nada. sí. Mire, también he notado o percibo yo en este libro, en el primero sobre todo, porque de vez en cuando ponía usted alguna publicidad, que entiendo que no sé si era la publicidad de la época o hacía usted algún guiño, de cómo era aquella sociedad, ¿no? Muchísimo más machista todavía que la de ahora. Pues sí, después del periodo breve de la República en que las mujeres tuvieron un avance importante en sus derechos, es cierto que la dictadura supuso un retroceso grande, porque había una voluntad específica de llevar a la mujer otra vez al papel de esposa y madre simplemente, ¿no? Entonces, todas las mujeres que querían hacer una vida un poco más independiente lo tenían realmente difícil. Entonces, tanto desde las publicaciones se ven cómics para niñas, ¿no?, en las que se insistía un montón que la principal función de una mujer era cuidar a un hombre, darle bien de comer, zurcirle los calcetines, que es algo que parecían obsesionados. O sea, cuando ves los cómics femeninos de la época, era todo el rato: ¿quién me va a zurcir los calcetines? ¿Quién me va a dar comida caliente? ¿No? Y se les dirigía, a las mujeres se nos dirigía a ese tipo de vida como la única posible, ¿no? El ser el ángel del hogar. Y la publicidad no era diferente. Los anuncios que salen en Contrapaso están siempre basados en publicidad real, en la que había más de lo mismo, ¿no? La mujer cuidando del hombre que después de trabajar tenía que estar sin preocupaciones, muy atendido en la casa, cuidando de los niños, y con eso debía estar satisfecha y no aspirar a nada más. Claro, y quizás por eso Paloma tiene la fuerza que tiene, porque se rebela contra el sistema, contra su propio padre, contra todo, ¿no? Y es una de las mujeres que han hecho posible una sociedad mejor. Efectivamente, yo conocí a bastantes de esas mujeres que eran amigas de mis padres, mujeres que habían sido madres solteras o que a lo mejor no eran esposas legítimas, ¿no? Y que llevaban unas vidas pues un poco más al margen de lo que se esperaba entonces de una mujer, y habían tenido que hacerse fuertes o que acababan viviendo solas. Y bueno, pues a ellas les costaba encontrar su lugar, pero no se resignaban a cederlo, ¿no? Y siempre me parecieron admirables, precisamente por esa pequeña o gran rebeldía que llevaban a cabo. Yo, mientras lo leía, pensaba lo difícil que debe de ser crear una historia como esta, ¿no? De una trama, una novela negra con crímenes y demás, pero luego veo los dibujos y digo que lo difícil que debe ser dibujarla, y luego me fijo más y digo lo difícil que debe ser dibujar una época tan lejana. ¿De dónde saca usted la documentación? Pues bueno, simplemente la ropa, o incluso para dibujar Callao o la Puerta del Sol tal y como eran entonces. Bueno, pues es una labor muy, muy importante de buscar material. En principio, ponerte en el espíritu de la época, eso a base de películas, de cine español, de la época, de los nodos, de documentales, luego los archivos fotográficos, tanto el de la Comunidad de Madrid o archivos nacionales, todos los de fotógrafos de la época como Santos Lluvero, ¿no? Y novelas incluso también que te van diciendo un poco cómo
cómo se vivía entonces o las aspiraciones de las personas, ¿no? que sentía la gente verdaderamente en su interior. Y luego cuando ya te pones a dibujar, pues es buscar en cada momento aquello que desconoces, porque no se puede inventar. Eso, yo no sé cómo eran unos zapatos muchas veces, no sé cómo iban vestidos, los bajos de los pantalones, si tenían vuelta o no, todo eso es continuamente una cantidad de problemas que tienes que resolver y que hacen que el trabajo sea lento, pero también especialmente fascinante, ¿no? Porque es como una investigación, una labor de ir arqueológica casi, que es fascinante porque vas viendo que la gente era muy diferente por una parte y por otra no tan diferente a como somos nosotros ahora, ¿no? En sus aspiraciones, en su demanda de libertad en muchas ocasiones, ¿no? La gente más joven, pues cómo se enfrentaba a la dictadura también simplemente porque quería poder expresarse con mayor libertad o crear en libertad, como los cineastas, y todo eso pues al final te va dando una especie de panorámica general en la que ya puedes intentar recrear todo el ambiente de la época pues con una cierta honestidad y verosimilitud. Una gran labor de documentación. A mí que me gusta el fútbol y también la televisión, aquí estamos, ¿no? Pues está aquí, sale la referencia al primer partido televisado. Y aquí hay uno de los guiños que a lo mejor uno lo lee así y no cae. Juanita Bayarnés o Joana Bayarnés. No es una persona cualquiera, esto está bien pensado. Sí, es otra de esas mujeres fascinantes que no se resignó al papel que le otorgaba la sociedad, ¿no? Y que además, apoyada por su padre, pues empezó siendo fotógrafo deportivo, porque además a ella le gustaba llamarse fotógrafo, no fotógrafa. Decía, no, es que hay que arrebatarles a ellos ese espacio, ¿no? Dicen que es la tribuna de fotógrafos, pues yo soy fotógrafo. Y era fascinante escucharla hablar de cómo, siendo una chica muy, muy joven, porque tendría 20 años, pues iba a los partidos y tenía que aguantar todo ese tipo de cosas de vete a fregar, qué pasa si tú no sabes manejar la cámara, qué haces aquí, nos quieres quitar el trabajo, todos esos comentarios de los que ella se quejaba, pero al final llegó a ser una de las grandísimas fotoperiodistas de nuestro país y una referencia total. Teresa, yo creo que ya hace tiempo, ¿no? Pero el cómic ya se ha hecho mayor, ¿no? Bueno, yo sí, creo que hace tiempo. El cómic siempre fue un medio llenísimo de posibilidades, ¿no? Y siempre decimos que está todavía como por explotar. Pero es cierto que como empezó en las páginas de los periódicos o siendo empezando como un poco clasificado como cómico o para niños, pues siempre hemos tenido como ese estigma. Pero yo creo que ahora mismo hemos llegado casi a la plenitud de variedad en los conceptos, en lo que nos pueden ofrecer los autores. Luego gráficamente es un mundo inmenso, encuentras todo. Yo siempre digo que hay un cómic para cada persona, ¿no? Y no tiene nada que ver con lecturas infantiles, no tiene nada que ver con ser una lectura que nos introduce en la literatura, en la alta literatura, ¿no? En cosas más profundas. Yo creo que ahora mismo hay novelas gráficas que son profundísimas, que además te abren esa experiencia a la imagen, a lo gráfico, que va unida a la palabra, ¿no? Y que es fascinante y que te da una experiencia que no es cine, que no es literatura, que no es música, que no es poesía, es un poco todo unido y que solo lo ofrece el cómic. Entonces yo siempre aconsejo mucho a la gente que a lo mejor no ha tenido todavía un cómic en sus manos que haga la prueba, porque realmente la experiencia de leer un cómic es única, no se parece a ninguna otra cosa. Bueno, es un trabajazo que lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo. Y claro, yo le tengo que hacer esta pregunta, si me lo permite. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para la tercera? Pues yo espero que no tanto, pero siempre digo lo mismo y luego al final se me pasan 3 o 4 años haciendo, porque entre que tienes que promocionar el anterior, que ya es viajar, pues en Francia va a salir también a finales de verano, y luego pues son viajes, son firmas, son festivales para promocionar un poco la obra, y es verdad que el primer año como que se te va un poco así intentando escribir, y luego depende de cómo salga de largo. Yo quisiera que no me saliera a lo mejor tan largo, pero al final
es la historia la que manda. Yo lo que quisiera es dejar un libro que responda a todas las cuestiones que están abiertas y que dé satisfacción al leerlo. Los 2 primeros han ido muy bien y solo me llegan buenos comentarios de la gente que lo lee y que le produce placer, y al final eso es lo que me mueve. Yo intentaré que no pase de 3 años, que yo creo que es lo mínimo, pero vamos, estoy ya manos a la obra, espero no tardar mucho. Pues Teresa Valero, historietista, muchas gracias por este regalo que supone esta segunda entrega de Contrapaso. Mayores con reparos, los jóvenes que busquen en Wikipedia, que van a saber lo que significa. Muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Nada, muchísimas gracias a ustedes, gracias y un abrazo para Asturias.